continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia, era 94.5. Hoy vamos a continuar con el tema de la crisis organizativa y de militancia que aqueja al Frente Amplio. El enfrentamiento entre las corrientes conservadoras del Frente Amplio, que se disponían en 1985 a abandonar la estrategia en el objetivo de la liberación nacional, y las corrientes de pensamiento que plantean continuar la lucha por la liberación nacional, se expresa entonces y sobre todo a nivel de los comités de base. Allí es donde los sectores conservadores, además de la práctica del ataque a los militantes de las organizaciones revolucionarias a que nos referimos el jueves próximo pasado, desarrollan la práctica del copamiento y del hegemonismo, una práctica que extenderán luego a las organizaciones sociales. Una práctica apoyada y estimulada por los sectores a que pertenecen los firmantes del documento de los 24, al que nos referimos el 24 de septiembre y el 18 de octubre próximos pasados. Esa práctica fue denunciada por Sendik hace 25 años, quien advertía ya entonces que copar es dividir, página 9 de la obra de Sendik, y que señala el proceso, además de vaciamiento de los comités de base como consecuencia de las pretensiones hegemonistas. Ese proceso lleva, dice Sendik, a que el reformismo conservador se quede con sus amados aparatos que no son más que una cáscara vacía. Puede leerse eso en la página 9 del libro. Sin embargo, lo que Sendik señala como un error y un elemento de división que entorpece la construcción de la unidad y de la acumulación revolucionaria para la liberación nacional, lo que es correcto, es visto de otro modo por la derecha frentista. Para esos sectores el objetivo político es justamente ese, que los comités de base sean una cáscara vacía, porque de acuerdo a sus concepciones teóricas no son más necesarias las organizaciones populares de base, ni la democracia popular de base, ni desarrollar el poder popular, ni movilizar grandes masas de militantes, ni formar militantes y menos aún forjar organizaciones revolucionarias. Lo único que importa al reformismo es tener un aparato burocrático enlazado vía electrónica que gradualmente se fuera instalando en el frente, en cada uno de los sectores del frente además, y en un posible futuro gobierno, estando entonces en 1985 en adelante, iniciándose ese proyecto. En definitiva, solo preocupa la conexión con la masa de votantes y no con el pueblo en relación con el desarrollo de su conciencia política.
Y es en el desarrollo de esa estrategia de desmovilización de las bases y en la práctica del copamiento y del hegemonismo por parte de los sectores conservadores del Frente, que son necesarios además para imponer un tipo de participación sui generis, la participación controlada. La concepción de la participación controlada se opone a la concepción de la participación popular y, por tanto, es necesario exponer, aunque sea brevemente, algunas diferencias conceptuales entre ambas. La participación controlada tiene solo una apariencia de participación democrática, pero encierra, por su concepción de la participación, por cómo la organizan, por cómo se emplean los múltiples recursos, no solo materiales, sino además por los temas que se elige exponer y jerarquizar, y por los exponentes de esos temas, etcétera, incluso en la propia práctica de la participación en los propios sectores, además de su empleo en el frente, contiene elementos que favorecen la práctica del autoritarismo, de la imposición de ideas, de la imposición de dirigentes elegidos entre élites ante auditorios desinformados y sin capacidad crítica. Auditorios reunidos para que escuchen a los referentes, entre comillas, a hablar de temas que en general la gente reunida desconoce. Y eso ocurre a nivel del Frente y en sus sectores conservadores ya desde 1985. El hegemonismo que se impone no es triunfo de lo ideológico, sino de los aparatos. ¿Dónde se hace docencia, por así decir? ¿Dónde se discute libremente acerca de temas de economía política o se analizan las experiencias revolucionarias de otros pueblos, por ejemplo? Los sectores conservadores del Frente desarrollan hace más de 20 años una participación organizada de arriba hacia abajo, todo lo contrario de lo que proponía Sendic, en la que al auditorio se le pone por delante un dirigente referente. Es la imposición de la concepción de la democracia representativa de la clase dominante, tan apreciada por los partidos tradicionales, incluso con su reglamentarismo ultra detallado de funcionamiento, que se opone a la práctica del movimiento popular. Así se desplazan las actividades de la democracia popular de base necesaria para el desarrollo del poder popular, sustituyéndola por la participación controlada, compatible con la democracia formal representativa de la clase dominante. En este tipo de participación, la autoridad viene de arriba, no se gana en la lucha directa como ocurría, mal o bien, en las viejas organizaciones de antaño, cuando el militante subía peldaño a peldaño y era reconocido en sus virtudes por sus compañeros de lucha. Ahora el dirigente aparece la mayoría de las veces cooptado en ambientes alejados del pueblo. Dominan entre ellos los profesionales, los tecnócratas y los intelectuales. La práctica de la participación controlada esconde, por así decir, una dialéctica curiosa, porque al limitarse la participación a la sola recepción pasiva de discursos de los llamados referentes y al carecer la gente de elementos críticos para una participación real, esa supuesta autoridad y capacidad de este o de aquel personaje se sigue fortaleciendo y reciclando, de todo lo cual resulta una suerte de culto a la autoridad de ciertos dirigentes o de ciertos organismos que conducen a aceptar pasivamente las decisiones emanadas en ambientes alejados del pueblo. El efecto extremo que ya suele verse se condensa en una expresión que por ahí a veces aparece: hay que tener fe. La práctica de la participación controlada, sin embargo, no es un invento de los reformistas del Frente. Se la copiaron a los partidos tradicionales. Paradojalmente, quienes criticaban el centralismo democrático de las organizaciones de intención revolucionaria anteriores a 1985, terminaron desarrollando un centralismo férreo de nuevo tipo con una pseudodemocracia de base con elementos antidemocráticos. De modo pues que si bien el reformismo que domina el Frente habla de crisis organizativa y de militancia, para ellos el problema es otro, diferente,
que el que tenemos quienes planteamos la lucha por la liberación nacional. En principio, el reformismo progresista considera que su práctica del copamiento y del hegemonismo tuvo éxito. ¿Por qué? Porque no hay oposición interna que reivindique la liberación nacional y además porque lograron desarrollar una fuerte organización burocrática en los sectores, en las organizaciones sociales y en el propio Estado. Y esa era la sustancia de las organizaciones de nuevo tipo, entre comillas, que querían los que firmaron el documento de los 24, a quienes aludimos el 24 de septiembre y el 18 de octubre, y lo que querían Valenti del Partido Comunista y Enrique Rubio de la Vertiente, en declaraciones a Marta Harnecker, a las que aludimos el 8 y el 22 de octubre. Y era lo que se desprendía del documento del doctor Tabaré Vázquez de noviembre del 97 y de Asamblea Uruguay de febrero del 98, que también vimos el 18 y el 22 de octubre. En segundo lugar, las masas desinformadas como están de la real situación no son capaces aún de autoorganizarse con cierta capacidad para reivindicaciones inmediatas. No existe riesgo para el reformismo de que se esté procesando una acumulación de fuerzas que haga pensar en una unidad de fuerzas políticas de nuevo contenido. No quiere decir esto que no haya actividad política de izquierda, de oposición, por fuera del frente. Pero las grandes masas mantienen aún en su imaginario popular una cierta fe y sentimientos de esperanza, elementos irracionales en sí mismos, que sin duda sabe aprovechar la tecnología político-electorera del reformismo frentista. En ese sentido, ya parece estar casi totalmente armada la escena para el regreso del Mesías. De paso, una reflexión. Hay que acordarse que en el origen del Frente hubo sectores y dirigentes que se oponían a que los comités de base, o sea, el movimiento, integrara la orgánica del Frente como expusimos el 8 de octubre próximo pasado. Pues bien, véase lo que pasó al transcurrir de los años y con la práctica del copamiento y del hegemonismo que llevaron a que los comités de base sean hoy una cáscara vacía. Ahora, el reformismo se da el lujo de engullirse al movimiento y, sin hacer desaparecer a los comités de base como institución, los mantiene vivos para que trabajen para su proyecto político electoral y para el proyecto político en general. A tal punto es así que ya es normal, entre comillas, que cada sector tenga su comité de base o abra un comité de base fantasma para que elijan delegados de base, entre comillas, que no son sino delegados de los sectores. Serán estos delegados de base los que luego irán a los plenarios y congresos a votar decisiones camuflados como delegados de base, siendo en realidad representantes de los sectores políticos conservadores del Frente. Este hecho, que por repetido ya parece ser normal y que merece un juicio ético, constituye un ejemplo de la mayor maniobra de copamiento y de hegemonismo de parte del reformismo, que le reportó nada más ni nada menos que apropiarse de los propios comités de base. La seguiremos en la próxima. Gracias, audiencia. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.